Debemos de ser muy solidarios y unirnos la iniciativa privada con el gobierno para tratar de remediar este problema, pero no podemos tratar de hacer caso omiso de la enfermedad. No podemos pretender que no está pasando, que en México no ha llegado, que no somos vulnerables, que a nosotros no nos va a pasar nada. Eso sería un error muy grande y sería replicar un poco lo que está pasando en Italia y en España y en otros países en donde el problema es que los servicios de salud se están viendo rebasados en la capacidad de atención de los pacientes. La fase 2 quiere decir que aún las personas que no han viajado al extranjero en los últimos 15 días tienen el riesgo de contagiarse. Por favor, no se automediquen. Sí es cierto que hay medicamentos y tratamientos que ya se sabe que son efectivos de alguna manera, aunque no son específicos para la enfermedad, pero que pueden ayudar a disminuir el periodo de duración de los síntomas o la gravedad. Pero también es cierto que no podemos salir a las farmacias a comprar cloroquina o hidroxicloroquina o algunos otros antirretrovirales que han demostrado que son eficaces. Eso nos lo tienen que dejar a nosotros, al personal de salud. Hola a todos y todas. Para los que no me conocen, soy el doctor Rodolfo Muriel Vizcaíno. Soy parte del staff de la Clínica de Alergia a Alimentos de Food Allergy Clinic ABC. Y estamos preocupados por esta pandemia que estamos viviendo actualmente, pues como su nombre lo dice, en todo el mundo. Ustedes preguntarán qué tiene que ver esto con la alergia a alimentos. Pues no mucha, pero parte de nuestro trabajo es mantener a la población informada. Yo soy alergólogo, inmunólogo clínico y pues mis pacientes y conocidos me han estado preguntando e insistiendo en que hagamos un comunicado, que informemos a la población, y es por eso que empezamos hace algunos días con un video de difusión básico de la información del coronavirus y queríamos aprovechar que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal ha por fin declarado la fase 2 de esta pandemia en la ciudad, en el país. Las fases de este control de la pandemia, para explicarme un poco mejor, se dividen en 3 principales fases. La fase 1 es cuando todos los pacientes que tienen el virus o la enfermedad son pacientes que lo han adquirido durante su estancia o viaje en el extranjero, que en un inicio era China, Europa, y ahora uno de los países que más casos tiene, me parece el tercer país del mundo, es Estados Unidos. Y pues por la cercanía y la facilidad de la comunicación que se tiene hoy en día, pues estos casos han viajado a lo largo del mundo. Ya tenemos casos en nuestro país y ya tenemos oficialmente la aceptación del gobierno de que existe la transmisión comunitaria. Eso es la fase 2. La fase 2 quiere decir que aún las personas que no han viajado al extranjero en los últimos 15 días tienen el riesgo de contagiarse. Y es por eso que consideramos muy importante explicar algunos puntos de esta enfermedad. Como ya lo han escuchado hasta el cansancio, los factores de riesgo son ser mayor de 60 años y tener enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedad pulmonar o cardíaca, y también tener tratamiento con inmunosupresores o estar con las defensas bajas, ya sea por una enfermedad, cáncer, tratamiento, etc. Las manifestaciones clínicas se dividen en 2 grandes fases. La fase inicial o asintomática o prodrómica, en donde a veces hay pocos síntomas, como puede ser malestar general, dolor de cabeza, fiebre, tos seca, cansancio. Se sabe que el virus tarda aproximadamente entre 3 a 7 a máximo 14 días en manifestar los síntomas, pero también se sabe que esta primera etapa, en donde solamente hay datos inespecíficos como fiebre, malestar, tos seca, dura generalmente 7-8 días, y que es hasta el 8º día cuando se presentan los datos de dificultad para respirar o de gravedad. Esto es algo muy importante porque ha permitido también la propagación de la enfermedad. Al 80% de las personas le va a dar una enfermedad leve. Incluso un porcentaje de estos pacientes pueden pasarlo de manera desapercibida o poco sintomática. Es un virus muy contagioso. Uno de los principales problemas o uno de los problemas que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia es el exceso de información. Por eso la insistencia de todos de evitar propagar información falsa o de dudosa procedencia y consultar las fuentes oficiales de información. Aquí en México, la Secretaría de Salud, hay muchas páginas
que están actualizando constantemente esta información. Una que a mí me gusta mucho consultar es la del Johns Hopkins University and Medicine, en donde tienen una página web en la que constantemente se están actualizando el número de casos. Hoy por la mañana había 438,000 casos con cerca de 20,000 muertes y 111,000 pacientes recuperados. Y está el mapa por región, por país, en donde hay mucha información. Algo que también ha surgido mucho la duda entre mis pacientes es esta enfermedad en los niños. ¿Qué pasa con los niños, que generalmente los consideramos como una población vulnerable? Pues en esta pandemia los niños son pacientes que hasta ahora se ha visto que son menos vulnerables. Ha sido pues, relativamente menor o mucho menor la incidencia de la enfermedad. En un estudio reciente que se publicó en China, los datos hablan que se realizaron 72,000 casos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en China, que mostró que menos del 1% de los pacientes habían sido niños menores de 10 años de edad. ¿Por qué entonces tanto lío, tanto alboroto, tanta acción, tanta comunicación, tanto pedir que se quede uno en casa? Bueno, esto es debido a que, como también ya seguramente lo han visto en la cantidad de información que circula en estos días, es tratar de evitar la propagación rápida de la enfermedad. Se estima que a lo largo del tiempo entre un 70 y un 80% de la población contraiga la enfermedad. Se estima que cerca de el 10 al 15% de los pacientes que contraigan esta enfermedad van a necesitar de una atención médica por oxígeno, vigilancia, y solamente probablemente entre un 3 y un 5% de estos pacientes van a requerir de atención en unidad de cuidados intensivos y probablemente la utilización de un respirador artificial o ventilador. Este es el principal problema. En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, o CDC, estima que entre 2.4 millones a 21 millones de americanos van a necesitar hospitalización durante esta pandemia. Y de la experiencia que se tiene en Italia, como les decía, cerca de ellos en los reportes de Italia, de estos pacientes que ya fueron hospitalizados, es decir, del 15% o 10% en el mejor escenario que sí tuvieron que estar hospitalizados, de estos pacientes ya hospitalizados, entre un 10 a un 25% de los pacientes van a requerir de un ventilador o una respiración artificial. Esto hace que en el mejor escenario en Estados Unidos se estima que va a haber más o menos un estimado de 2 a 30 pacientes que requieran ventilación mecánica por cada ventilador disponible en Estados Unidos. 2 a 30 personas que requieran de esta asistencia médica por cada un equipo que se cuenta esto en Estados Unidos. Y por último, comentarles que se están haciendo esfuerzos internacionales en colaboración para tratar de tener tratamientos y vacunas para este virus. Esto es algo alentador y es algo que da esperanza y nos ayuda a pensar positivo y a saber que no vamos a estar así para siempre. Sí tenemos que aprender que en las siguientes semanas va a cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que adaptarnos a esto y tratar de ayudar a la gente que no tiene la facilidad para quedarse en casa. Y también podemos ayudar a estas fundaciones o asociaciones que están tratando de diseñar una nueva vacuna. Existe una que se llama New Vaccines for a Safe World y lo pueden consultar en internet. Y por último, hacerles una recomendación muy puntual: por favor, no se automediquen. Sí es cierto que hay medicamentos y tratamientos que ya se sabe que son efectivos de alguna manera, aunque no son específicos para la enfermedad, pero que pueden ayudar a disminuir el periodo de duración de los síntomas o la gravedad. Pero también es cierto que no podemos salir a las farmacias a comprar cloroquina o hidroxicloroquina o algunos otros antirretrovirales que han demostrado que son eficaces. Eso nos lo tienen que dejar a nosotros, al personal de salud. Estos medicamentos se utilizan bajo estricta supervisión médica y de preferencia en un contexto hospitalario en pacientes que tienen criterios de gravedad. No deben de automedicarse, no agoten las medicinas en las farmacias, no hagan caso, no hagan compras de pánico. No sirve de nada traer guantes y cubrebocas en la calle, eso solamente da más tentación de tocarse la cara, tocarse la nariz y da una falsa sensación de seguridad. Lo que tienen que hacer es quedarse en casa, lavarse las manos, ser muy prudentes, ser solidarios y cuidarse mucho. Estamos a sus órdenes para cualquier duda. Estaremos tratando de hacer un Facebook Live más adelante para resolver sus dudas y traten de consultar fuentes oficiales y cuídense mucho.